Lo prometido es deuda. Otra vez estoy en compañía del parlamentario Telmo Languiller para hablar de ese tema que nos interesa a los hispanoparlantes de Australia, pero estamos hablando con un parlamentario de la circunscripción de Tarneit en Victoria, que ha tenido gran experiencia a nivel nacional, como él mismo nos lo va a contar. Telmo, ¿cómo ves tú la experiencia a nivel nacional? Iniciemos por ahí. Para los residentes de la tercera edad en Australia, esencialmente en la creación de residencias para este tipo de ciudadanos o esta población. Bueno, del punto de vista etnoespecífico, del punto de vista de las necesidades culturales y lingüísticas de los diversos grupos y especialmente de la comunidad hispanoamericana, y del punto de vista de política pública, yo creo que tenemos un retroceso. ¿Y por qué digo que tenemos un retroceso? Porque la administración de Bob Hawke y la administración de Paul Keating, que hicimos las grandes reformas de este país, y el vicepresidente de ese entonces, el eminente Brian Howe, para quien tuve el privilegio de trabajar muchos años, reconocía el tema de la diversidad lingüística y cultural y por lo tanto la política, la arquitectura de la política pública decía que se podía financiar proyectos orientados directamente a estos grupos lingüísticos y culturales. Y a partir de eso, y emanando de esa política pública, es que yo tuve el privilegio de representar al viceprimer ministro y de poder establecer el primer centro y el único, creo, tan serio como es y tan sustancial como los jardines residenciales o residential gardens que tenemos en Sydney, donde hay un enorme servicio maravilloso con un gran personal y tan bien dirigido en Sydney. Pero a partir de ahí se cayó esa política pública. Cuando el laborismo, la socialdemocracia, perdemos el gobierno en el 96, empiezan a cambiar estas políticas y por lo tanto se abandona ese compromiso de financiamiento o de cofinanciamiento en sociedad con las comunidades orientados a grupos de lenguas diferentes y a culturas diferentes. Entonces, por lo tanto, y fundamentalmente hoy, si quieres hacer algo específico para tu comunidad, sea la comunidad española de habla hispana u otra, necesitas hacer un gran aporte comunitario financiero y no hay específicos recursos financieros dedicados a este tipo de comunidades. Vamos a hablar de lo que ha ocurrido acá en la ciudad de Melbourne. Desde hace muchos años, y yo recuerdo desde que aterricé por estos lares, se ha hablado de la necesidad de la creación de esto y algunas entidades de apoyo a las comunidades latinoamericanas o hispanoamericanas decían que se iba a hacer, pero eso se ha convertido en lo que dirían en España en un rollo. ¿Por qué pasa eso, Telmo? El rollo. El rollo. El rollo. Y somos hispanoamericanos, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que tenemos toda una historia. La política pública, por un lado, la ausencia de una política pública que dé el entusiasmo a las comunidades hispanoamericanas y que les pueda mostrar la luz al final de este túnel y la confianza y la esperanza de que se pueda establecer residencias de habla hispana para los adultos mayores cuando enfrentemos ese momento tan vulnerable. Por un lado es eso. Por el otro lado es que nuestra comunidad, hablando claro y pronto, con el mayor respeto, nuestra comunidad no hemos sabido unirnos para poder multiplicar fuerzas. Yo lo quiero decir, como lo he dicho siempre, con respeto, pero lo quiero decir y clarificando. No es posible que los uruguayos, me incluyo, trabajemos por un lado, y que los chilenos trabajen por el otro, y que los argentinos trabajen por el otro, y que los salvadoreños trabajen y empujen su carretita para otro lado. ¿Por qué? Porque solos no tenemos suficientes números, las estadísticas no dan, y por lo tanto no podremos solos, como nacionalidad hispanoamericana, construir una residencia para los adultos mayores. ¿Por qué? Porque hay una realidad financiera. Y la realidad financiera dice que si tú tienes 7 camas a disposición, para que sea financieramente viable, tienes que tener
las 7 camas ocupadas 7 días por semana, 24 horas al día, 365 días del año, con un adulto mayor. Y que si no tienes esas 7 camas ocupadas en estos términos, entonces la viabilidad económica de esta residencia no se hace posible. Y pasas de estar en superávit o estar en presupuesto a estar en el rojo. Empiezas el endeudamiento. Aquí hay una realidad económica financiera. De la única manera que podríamos tener esperanza sería multiplicando o acumulando los números de toda la población hispanoamericana que reside en este estado. Porque nosotros no somos Estados Unidos, donde hay millones. Aquí hay números importantes, pero no lo suficientes como para poder tener una residencia hispanoamericana ocupada 7 días por semana, 365 días al año. Y por lo tanto, si no tenemos a toda la colectividad hispanoamericana junta, con un solo propósito, y trabajando en la misma dirección, y remando en la misma dirección, y muy astutamente haciendo el llamado lobby a los estados y al gobierno federal para entrar en una sociedad que pueda permitir la cofinanciación de esta sociedad, lo veo difícil. Entonces, necesitamos ese tipo de unidad absoluta de toda la comunidad hispanoamericana. Hay otra cosa. Resulta que cuando se hacen estos estudios, y sé de uno que están haciendo ahora, en este momento, intentando quizá crear acá, esencialmente en Melbourne, específicamente en Melbourne, ese tipo de residencias, una de las preguntas es, ¿a usted le gustaría vivir en una residencia para la tercera edad o para adultos mayores? Bueno, como se diga, y la mayoría de la gente dice no. Telmo, ¿no será por aquello de que nosotros, en Latinoamérica especialmente, nos gusta tener a nuestras personas adultas en la casa, conviviendo con nosotros, y eso de pronto es lo que es una traba buena de todas maneras, porque seguimos quizá creyendo en el adulto mayor como el sabio de la tribu? Bueno, yo adhiero mi punto de vista que la residencia debe ser la última opción. Aquí hubo cultura de administraciones dirigidas principalmente por una cultura británica de que cuando uno llegaba a determinada edad, ese individuo, hombre o mujer, tenía que ir a una residencia o a una institución. Yo personalmente estoy en completo desacuerdo, y lo dije en las Naciones Unidas y lo he repetido en este Parlamento. No hay Estado, ni Noruega, ni los países dinamarqueses, ni nosotros, ni que hablar los otros estados alrededor del mundo, que puedan financiar los servicios que son necesarios para los adultos mayores. Y principalmente uno, el que no se puede comprar ni se puede vender, que es el afecto, que es el cariño, que es el compañerismo. Yo, presidiendo precisamente un taller en las Naciones Unidas, recuerdo perfectamente que me quedo sin tiempo. Había que concluir la sesión a las 5 de la tarde y quedaban 5 minutos para una extraordinaria gerontóloga que viene de Brasil y que trabajaba e investigaba en las favelas. Entonces yo le digo, mirá Teresa, solamente tenés 5 minutos. Me dice, yo lo resumo. Y la resumo citándolo a ella, más o menos. Se para en las Naciones Unidas y le dice a todos los países modernos, europeos, civilizados, del llamado primer mundo. Le dice, señores, nosotros tenemos muchos problemas, pero hay un problema que no tenemos. En las favelas, la soledad. Sí. La soledad. Que es la que más dice, mata. por lo tanto, sí, la soledad, y ese es el problema de este país. Y ese es el problema que tenemos todas las comunidades. Yo creo que el adulto mayor, yo quiero, y resumo lo que quiero para mí como lo que quise para mi madre, poder vivir en familia y poder vivir en comunidad hasta lo más posible. Cuando sea necesario el tipo de cuidados requeridos profesionales, porque el cuerpo, la mente, el organismo, la fisiología, la biología del cuerpo requiere supervisión profesional e institucional, entonces sí, pero no antes. Ahora, este tipo de cosas se complementan, no son mutuamente exclusivas. Lo cierto es que hay personas que no tienen ese apoyo familiar. Somos un país de migrantes. Hay personas que no tienen el abuelito, la mamá, el tío, la tía, el primo. Hay personas que no tienen el barrio, la vereda, el vecino que te viene a cuidar y te da una mano.
Entonces, en este país hay familias, hay individuos como todos conocemos, que frente a la ausencia de ese bloque familiar que apoya o que podría o que debería apoyar, y miro muy de frente a la cámara, que debería apoyar, que deberíamos asumir más responsabilidad como familias, entonces inevitablemente debe existir y tenemos que tener a disposición una residencia, una institución. Y esa institución tiene que ser culturalmente correcta, lingüísticamente correcta. ¿Por qué? Primero porque la ciencia dice de que el adulto mayor va a vivir mejor en su cultura, en su lengua, tomando y comiendo su comida, y etcétera. Pero también porque tenemos el derecho, y ahí viene el tema de la convención, tenemos el derecho porque hemos trabajado y pagado impuestos, y en esta sociedad hemos trabajado y hecho los peores trabajos de esta sociedad y de este gran país que nos aceptó. Pero hemos hecho los peores trabajos, los más duros durante décadas, y por lo tanto cuando llegamos a esa época tan vulnerable de nuestras vidas, tenemos que poder vivir con calidad de vida como la que estábamos diciendo antes. Bueno, yo creo que de esa manera nos ha quedado muy claro todo lo que tiene que ver. Obviamente que hay muchos aspectos que trataremos de traerles en otras entregas, pero por ahora culminamos aquí esta serie de segmentos en compañía del diputado Telmo Languillera acerca de las personas adultas y los servicios y las posibilidades que se pueden dar para ellos. Quiero agradecer a César Zúñiga del Canal 31, a Valeria Silva por la investigación y la cantidad de papeles que nos ha logrado dar para podernos empapar acerca de estos asuntos, y desde luego a ti, Telmo, muchas gracias y hasta una próxima. Muchas gracias, y también reitero el agradecimiento porque, como lo dije, siempre llegamos a estas situaciones en equipo, y por lo tanto a César Zúñiga en las cámaras, a Carlos Sánchez en las entrevistas, a Valeria Silva haciendo las investigaciones, aquí estamos. Y fundamentalmente, ¿por qué? Porque le queremos dar visibilidad o seguir dando visibilidad a este importante tema de nuestra sociedad y de nuestra comunidad hispanoamericana en este país. Hasta una próxima, Telmo. Hasta una próxima.